Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos a una clase más de matemática y física con su profesor Israel Rodríguez, docente en el área de matemática y física en CD Center. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, así como nuestros números telefónicos para mayor información sobre los cursos tanto presencial en la sede de CD Center Quito y online en todo el país. El día de hoy hablaremos de un tema de física peculiar. Hemos visto en el colegio, pero a veces tenemos vacíos. Hoy estamos para llenar esos vacíos. Hablaremos del movimiento rectilíneo uniformemente variado o sus siglas MRUV. Antes de entrar a los ejercicios, hablemos un poco de las características del MRUV. La velocidad cambia. El aumento o la disminución de la velocidad genera o provoca que exista la aceleración. Si la velocidad fuera constante, no existiera aceleración. Estuviéramos hablando de MRU. La aceleración es constante tanto en módulo como en dirección. Si coincidimos el eje de las X con la dirección del movimiento, obtendremos la siguiente fórmula, donde la velocidad es igual, o velocidad final, es igual a velocidad inicial más la aceleración por tiempo. A partir de esta fórmula, yo puedo desarrollar que la variación de desplazamiento es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Estas fórmulas son las básicas o bases en MRUV y a partir de esa también podemos desglosar otras fórmulas que ya veremos a continuación. Recuerden que la velocidad debe cambiar. Es decir, el móvil o el objeto que se desplaza avanza hacia el frente o frena. Listo. Visto un par de características del MRUV, vamos con los ejercicios. Primer ejercicio. Un móvil arranca y después de 2 minutos de moverse con una trayectoria recta, adquiere una velocidad de 49i menos 57j kilómetros por hora. Determinar. Literal A, la aceleración producida, literal B, la velocidad media, literal C, la rapidez media, literal D, el desplazamiento realizado y el último literal, la distancia recorrida. Antes de comenzar a desarrollar cada literal, coloquemos los datos que me brinda el ejercicio. Tengo de entrada que el tiempo de desplazamiento son 2 minutos. Al decirme que arranca, me está dando la pauta de que el vehículo arranca del reposo o comienza del reposo. Por ende, la velocidad inicial va a ser 0 kilómetros por hora. ¿Qué más tengo? La velocidad final. Me dice que llega a tener una velocidad de 49 en I y menos 57 en J. Kilómetros por hora. La aceleración aquí no me pide calcular en kilómetros por hora o metros por segundo, pero recordemos que en el sistema internacional se calcula en metros por segundo. Así que transformemos la velocidad que está en kilómetros por hora a metros por segundo. Realizo la primera transformación. 49 y menos 57j, todo en kilómetros por hora. Necesito transformarlo a metros por segundo. 1 kilómetro son 1000 metros. 1 hora tiene 3600 segundos. Simplifico horas con horas, kilómetros con kilómetros, ceros con ceros y multiplico 49i por 10 dividido por 36 que nos da 13.61 en i. Coloquémoslo aquí abajo. 13.61 y menos para J.
multiplico menos 57 por 10 y divido para 36, dándome menos 15.83 en J. Y hemos transformado nuestra velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. Listo. Ahora sí, comencemos literal A. La aceleración producida. En este caso, vamos a utilizar la fórmula que vimos, donde velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Velocidad inicial, parte de reposo, es 0. Me va a quedar que velocidad final es igual a aceleración por tiempo. Como a mí me interesa encontrar la aceleración, la despejo, quedándome que aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. Reemplazo valores, tengo la velocidad de 13.61 para I, menos 15.83 para J. Todo esto es metros por segundo, es muy importante las unidades en las que trabajamos. Todo esto dividido para el tiempo El tiempo nos da el ejercicio, el literal, en minutos. Como la velocidad está en segundos, transformamos 2 minutos a segundos, que me da 120 segundos. Recuerden, 1 minuto son 60 segundos. 2 minutos serán 120 segundos. Divido para el tiempo que son 120 segundos. Yo tengo que siempre trabajar en las mismas unidades. Si la velocidad está en metros por segundo, el tiempo tiene que estar en segundos. Si la velocidad está en kilómetros por hora, el tiempo tendría que estar en horas. Listo, entonces dividimos 13.61 para 120, quedándome 0.113 en I menos 0.132 en J, la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Recuerden, la velocidad es metros sobre segundos y la aceleración metros sobre segundos al cuadrado. Esta sería la respuesta para literal A. Vamos, literal B, velocidad media. La velocidad media podemos calcular con la fórmula de velocidad media igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre 2. Como parte del reposo del vehículo o el móvil, la velocidad inicial va a ser 0, quedándome solo la velocidad final. La velocidad final en metros por segundo, calculamos 13.65 I menos 15.83 J. Metros por segundo, divido para 2, quedándome que la velocidad media es igual a 6.8 en I y menos 7.92 en J. Metros por segundo. Y listo. Obtenemos la velocidad media. Literal C. La rapidez media. A partir de la velocidad media, que es o que determinamos, acabamos de determinar, nos dio 6.8 I y menos 7.92 J. Metros por segundo. La rapidez media no es más que la raíz cuadrada de 6.8 al cuadrado más menos 7.92 al cuadrado. Ambos términos al cuadrado. Realizando esta operación obtendremos que la rapidez media en este caso es de 10.44 metros por segundo. Y listo, hemos obtenido la rapidez media a partir de la velocidad media. Literal D, el desplazamiento realizado.
Vimos la fórmula que la variación de desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. El móvil parte de reposo, velocidad inicial 0, quedándome que el desplazamiento realizado es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Desplazamiento realizado va a ser igual a un medio. La aceleración que determinamos fue de 0.113 en I menos 0.132 en J. Esto obviamente son metros por segundo al cuadrado, aceleración, que multiplican al tiempo. El tiempo es de 120 segundos al cuadrado. 120 segundos al cuadrado. Realizando esta operación, multiplicamos 0.113 en I por 120 al cuadrado dividido para 2. Nos queda 813.6 en I menos, multiplicamos 0.132 por 120 al cuadrado dividido para 2 en J, quedándonos 950.4 en J. Y hemos obtenido el desplazamiento realizado por este móvil. Esto recuerden que viene dado en metros, ¿sí? Simplifico el tiempo de la aceleración con el tiempo. Los segundos de la aceleración con los segundos del tiempo. Literal E, la distancia recorrida. A partir del desplazamiento realizado encontrado, yo calculo la distancia recorrida, que va a ser igual a la raíz cuadrada de cada uno de los componentes del desplazamiento. Es decir, raíz cuadrada de 813.6 al cuadrado más menos 950.4 al cuadrado. Si realizamos esta operación, primero los cuadrados de cada término y la raíz cuadrada de la suma, me va a quedar que la distancia recorrida es igual a 1251.08 metros. Y listo, esa sería la resolución de cada uno de los literales de este ejercicio. Vamos, segundo ejercicio, ¿qué nos dice? Cuando la velocidad de un automóvil animado de movimiento rectilíneo menos 11i más 16j metros por segundo, se le comunica una aceleración de módulo 6 metros sobre segundo al cuadrado en sentido opuesto. La aceleración tiene un sentido opuesto a la velocidad, es decir, el móvil va desacelerando, ¿sí? La aceleración pasará a ser negativa durante un tiempo de 10 segundos. Determinar, literal A, el desplazamiento realizado, literal B, la distancia recorrida, literal C, la velocidad media y el último literal, la velocidad final del automóvil. Tomemos los datos aparte, saquemos nuestros datos. ¿Qué tengo de información? Tengo que el móvil viaja a una velocidad de menos 11 en I más 16 en J metros por segundo, un tiempo de 10 segundos, una variación de tiempo de 10 segundos, una aceleración de menos 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué menos? Porque está en sentido opuesto al de la velocidad. Y esos serían los datos que tengo hasta el momento que me brinda el ejercicio. Yo puedo calcular el módulo y la dirección de la velocidad. El módulo de la velocidad, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Es decir, menos 11 al cuadrado más 16 al cuadrado.
quedándome 19.42 metros por segundo al cuadrado. Perdón, metros por segundo, nada más. La dirección. Para la dirección, ayudémonos de un plano cartesiano, de un esquema. Podemos graficar o identificar que nuestro automóvil se mueve en el segundo cuadrante, ya que X es negativo y Y positivo. Aproximadamente nuestro automóvil se maneja en esta posición. Recuerden que en el cuadrante, en el plano cartesiano, arriba es Y positivo, abajo Y negativo, derecha X positivo y a la izquierda X negativo. Nuestro vector, nuestro automóvil, tendrá una componente en X y una componente en Y. Para calcular la dirección, podemos calcular primero el valor de este ángulo alfa. Tangente de alfa, ¿a qué va a ser igual? Cateto opuesto, ¿cuál es su cateto opuesto? Su componente en Y, que son 16, sobre cateto adyacente, que es su componente en X, menos 11. Como a mí me interesa identificar el ángulo, más no la función trigonométrica, despejo el ángulo, dándonos un ángulo de 57.49 grados. ¿Sí? La dirección tomamos desde el eje X positivo hasta el radio del vector. Llamemos este ángulo beta. Beta, ¿a qué va a ser igual? 180 menos 57.49. Beta valdrá 124.51. Hemos obtenido el módulo, que es 19.42 metros por segundo, y su dirección de 124.51 grados. Yo, a partir de la aceleración o del módulo de la aceleración, como ya tengo el ángulo o la dirección en la cual se mueve el automóvil, puedo obtener de igual manera las componentes de la aceleración aplicando funciones trigonométricas como el seno y el coseno, quedándome que la componente en X para la aceleración es igual a 3.4 en y menos 4.94 en J. Sí, recordemos que la aceleración está dada en metros por segundo al cuadrado. Y listo. Hasta aquí solo hemos desarrollado los datos que me da el ejercicio. Vamos, literal A. ¿Qué tenemos? El desplazamiento realizado. El desplazamiento realizado podemos aplicar la fórmula que variación de desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. En este caso, yo sí tengo velocidad inicial, que es menos 11 en I más 16 en J por un tiempo de 10 segundos más un medio de la aceleración 3.4 en I menos 4.94 en J y el tiempo al cuadrado, que me da 100 segundos. Listo, entonces multiplicamos primero la velocidad por el tiempo y un medio por la aceleración y el tiempo al cuadrado, quedándome que el desplazamiento realizado va a ser igual a menos 110 i más 160 j metros más 170 en I menos 247 en J. De igual manera, metros. Sumamos en I y en J, quedándome que el desplazamiento realizado es igual a 60 en I menos 87 en J. Y la respuesta nos quedará en metros. Y listo, esto sería
Todo en cuanto a literal A. Literal B, la distancia recorrida. Para literal B, primero debemos calcular para qué tiempo o en qué tiempo la velocidad es igual a 0. ¿Por qué? Recuerden que el móvil se desplaza primero en una dirección o en un sentido, llegando a frenar completamente y desacelerar. Cambia de sentido, ¿verdad? Es lo que nos dice literal. Si hacemos un esquema, nos quedaría de esta manera. Velocidad inicial va a ser la velocidad que parte de ida, con un tiempo 1 en este sentido, con un tiempo 1, llegando hasta una velocidad final igual a 0. Llega a frenarse por completo. A partir de esta velocidad 0, cambia de sentido y obtiene otra velocidad. ¿Sí? Tiene otra velocidad final. Esta será en un tiempo 2. Así que tengo un desplazamiento de ida, una variación de desplazamiento 1 de ida y una variación de desplazamiento 2 de vuelta. ¿Sí? Entonces yo necesito saber qué tiempo se demora el móvil desde la velocidad inicial hasta llegar a su velocidad 0. Para calcular la distancia 1 de ida y de igual manera para calcular la distancia 2 de vuelta o desaceleración. Calculamos primero para qué tiempo la velocidad final es 0. ¿Sí? La velocidad final de aquí, ¿en qué tiempo llega a ser 0? Yo puedo aplicar que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sabiendo que la velocidad final va a ser igual a 0, me quedará que velocidad, como me interesa aquí netamente el tiempo de espejo, tiempo va a ser igual a menos velocidad inicial sobre aceleración. Reemplazo valores. Velocidad inicial acabamos de determinar, cuyo módulo es menos 19.42 metros por segundo. Y la aceleración, cuyo módulo es de menos 6 metros por segundo al cuadrado. Quedándome que el tiempo es igual a 3.24 segundos. En otras palabras, desde que el móvil va con su velocidad inicial hasta que llega a una velocidad 0, se va a tomar un tiempo de 3.24 segundos. ¿Sí? Y para calcular el tiempo 2, no es más que la variación de tiempo, que son 10 segundos, le resto el tiempo de ida de 3.24 segundos, dándome que el tiempo 2 es igual a 6.76 segundos. Y obtenido tanto el tiempo de ida, tiempo 1, como el tiempo de regreso, tiempo 2. Calculamos la variación de desplazamiento, que va a ser igual a que la variación de desplazamiento 1 correspondiente a la ida, más la variación de desplazamiento 2 correspondiente al regreso. Variación de desplazamiento para el primero va a ser velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Toda esta información será con respecto al desplazamiento 1 más velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración y por tiempo al cuadrado correspondiente al desplazamiento 2. En el desplazamiento 2, como parte de 0, parte del reposo, esto se anula, me dará 0 y reemplazo valores, quedándome que la variación de desplazamiento va a ser igual a velocidad inicial 1, 19.42 metros por segundo, 19.42 metros por segundo, por el tiempo de 3.24 segundos, más un medio de la aceleración, como va en reversa, menos 6 metros por segundo al cuadrado, y el tiempo al cuadrado, que son
3.24 segundos al cuadrado. Todo esto correspondiente al desplazamiento 1 más el desplazamiento 2. Un medio de la aceleración. Aquí ya va positivo porque parte nuevamente del reposo. 6 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que son 6.76 segundos al cuadrado. Para la variación de distancia 1 me quedará 62.92 metros menos 31.5 metros más 137.10 metros, obteniendo como la distancia recorrida total igual a 168.52 metros. Y listo, esta vendría a ser la respuesta del literal B, la distancia recorrida. Vamos, literal C, la velocidad media. ¿A qué va a ser igual la velocidad media en este caso? La variación de distancia sobre la variación del tiempo. La variación de distancia tenemos 60 y más 87J. Todo dividido por la variación de tiempo. Que me va a dar 10 segundos. Dividimos 60 para 10, quedándome en 6 y más 87 dividido para 10, 8.7 J. Esto recuerden que es metros por segundo y vendría a ser la velocidad media. Y el último literal, la velocidad final del automóvil. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Listo, reemplazo valores. Velocidad final va a ser igual a que velocidad inicial menos 11 en I más 16 en J metros por segundo más la aceleración 3.4 en I menos 4.94 en J por el tiempo de aceleración. Recuerden que son metros por segundo al cuadrado y un tiempo de 10 segundos. Multiplico primero el tiempo por la aceleración, quedándome que la velocidad final es igual a menos 11 en I más 16 en J metros por segundo más 34 en I menos 49.4 en J metros por segundo. Velocidad, recuerden, ¿no? Simplificamos los segundos de la aceleración con los segundos del tiempo. Finalmente la velocidad final va a ser igual a 23 en I más 33.4 en J metros por segundo. Y listo, esta sería la velocidad final del automóvil. Y listo, chicos, hemos visto un par de ejercicios de MRU calculando todo lo que se puede, ¿sí? Eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Espero que este video sea de su gusto, que puedan aprovecharlo al máximo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran en pantalla, así como nuestros números telefónicos para cualquier información. Contamos con clases de manera presencial de ingreso a universidades en la sede de Quito y de manera online en todo el país, así como unirse a nuestro grupo de Telegram que se encuentra en la descripción. Gracias, muchachos, y hasta una nueva clase.